Bien, estamos de vuelta con ustedes, 1:42 de la tarde. Como mencionamos antes de irnos a la pausa, vamos a cambiar de tema, pero seguimos en lo que es noticia hoy en nuestro país. Lo que ocurre con la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En redes sociales lo han denunciado algunos dirigentes políticos, el caso del Movimiento al Socialismo, que conflictos internos del partido de gobierno hoy impiden esta designación. Se ha postergado por varias oportunidades ya la sesión del Poder Legislativo, donde se presenta desde el Comité de Postulaciones a la plenaria los nombres de estos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Y quisiéramos hablar sobre este tema que ha resultado en medios de comunicación también en algunas reseñas. Con nuestra segunda invitada se trata de Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, abogada, y a quien le agradecemos que nos acompañe. Agradecida yo por la oportunidad que me brindan, sí. Y en relación a este asunto del nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, yo creo que lo más importante es empezar por establecer que esto es una parodia de reforma del Poder Judicial, porque lo que se pretende con eso es escapar a la competencia de la Corte Penal Internacional. Que ha pedido ajustes en materia judicial. Sí, estableciendo que aquí sí se podría administrar justicia de una manera eficiente. Ese es el punto. Eso no se va a lograr con esta reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y si la oficina de la Fiscalía está aquí, bueno, ya se estarán dando cuenta de lo que significa que se demore o se paralice la designación de los magistrados porque haya desacuerdos entre el partido de gobierno, porque eso es la información que tenemos hasta ahora, si es verdad lo que se dice. El caso es muy difícil porque antes, en la primera reforma que el extinto realizó, era aumentar los magistrados de 20 a 32, pero ahora, como se trata de reducir de 32 a 20, bueno, se imaginarán que es mucho más difícil. Y bueno, pero estas reformas, y empezando por ese tema para hablar en concreto de lo que establece la modificación de la ley, en la práctica, ¿qué significa aumentar o reducir el número de magistrados? Mira, es muy importante esa pregunta que tú haces, porque yo sí creo que hay que reducir el número de magistrados, porque debemos recordar aquí que el número de magistrados aumentó después de la sentencia referida a los hechos del 11 de abril, que no fue del agrado del presidente en ese momento, y él decidió que la manera de evitar que eso volviera a suceder era aumentar el número de magistrados. Y dijo que eso públicamente, que eso no volvería a suceder, y de allí pasamos de 20 a 32, porque es bueno recordarle a la gente, porque las cosas se van olvidando con el transcurso del tiempo, y como siempre estamos ocupados aquí en Venezuela en sobrevivir, entonces, bueno... Y que hay la dinámica noticiosa es cambiante. Sí, entonces país. Les recuerdo que esa decisión se aprobó por una mayoría de 11 a 9, éramos 20, o sea que fue, digamos, en el límite. Y por eso fue que se llevó, entonces se tomó la decisión del entonces presidente de llevarlo a 32. Pero esos 32 magistrados nunca han sido necesarios. Fue en realidad un exceso. Ese es un tribunal demasiado grande, ¿verdad? Enorme. Y que les quiero recordar a la gente que cada magistrado es un despacho con un abogado asistente, con unos abogados que realizan los proyectos de ponencia, con secretaria, con mensajero, con chofer, con carro, con guardaespaldas. O sea, imagínense eso multiplicado por 32. No hace falta, en realidad no se necesita y nunca se necesitó. De manera que en esa parte yo estaría de acuerdo, pero en lo que no estoy de acuerdo es que por eso se vaya a resolver el problema del Poder Judicial en Venezuela, porque no es así. El problema del Poder Judicial en Venezuela trasciende el número de magistrados, porque en Venezuela se acabó con los jueces de carrera. Aquí se entró con la destitución de los jueces de carrera, luego cuando ya no pudieron destituir, suspender, luego jubilar, jubilaciones ordinarias, jubilaciones extraordinarias. Bueno, resultado, jueces provisorios. Jueces provisorios que tienen miedo de ser destituidos y hasta de ir detenidos por alguna decisión, porque no tienen autonomía, no tienen estabilidad. En la interpretación que le da el régimen, porque cualquier juez, de acuerdo con la Constitución y con la ley, aunque sea por el periodo vacacional, por el periodo de un juez que pide un permiso médico,
ese juez tiene estabilidad y tiene independencia, pero aquí se ha dado a interpretarlo de otra manera. Entonces se considera que los jueces provisorios son prácticamente desechables. Y lo que tenemos en la actualidad son jueces provisorios porque no se han hecho más concursos. De manera que cambiar el número de magistrados no resuelve el problema del Poder Judicial, porque en Venezuela los jueces tienen miedo de ser destituidos y de ser hasta presos. ¿Y cómo impacta una de las modificaciones también que han catalogado las organizaciones no gubernamentales como importantes de la reforma, el cambiar la relación de la sociedad civil y el Poder Legislativo en la decisión de los nombres del comité de postulaciones, entendiendo que ahora el Parlamento venezolano pasa a tener una participación más grande que la que tiene la sociedad civil? ¿Cómo esto puede impactar Sí, también? eso es una burla y lo impacta de una manera definitiva al Poder Judicial, porque digo que es una burla, porque se pretende sustituir la representación ciudadana por la representación de los diputados que presuntamente fueron elegidos por los ciudadanos. Y todo es presunto porque todos nosotros sabemos cómo han sido las elecciones en los últimos tiempos en Venezuela. Pero además de eso, eso determina un Poder Judicial sometido al legislativo. Lo que hace es agravar la condición de falta de independencia que tenemos en este momento. Hay también modificaciones que se plantearon en la norma que tienen que ver con la Inspectoría de Tribunales, la Escuela de Magistrados. Esto no, previo a la modificación de los 32 magistrados, no estaba planteado. Esto es algo exclusivo de esta reforma. No, eso no estaba planteado y además eso es algo que debe esperar que se reconstituya el tribunal, pero esto no tiene remedio porque la asamblea que los está designando ha sido inconstitucionalmente electa. Los magistrados que están siendo sustituidos también son producto de una designación que no llenó los extremos legales para la designación. Debemos recordar que los llamaron magistrados express. Los magistrados que fueron electos de una manera legítima y constitucional están en el exilio porque fueron perseguidos por el solo hecho de la designación. De hecho, aquí solo quedó el magistrado Ángel Serpa Ponte, que fue además detenido por haber sido designado por una asamblea legítima. O sea, es una desinstitucionalización absoluta del Poder Judicial y del país. Pero ¿quién reconoce estos organismos? Porque, y lo conversamos al regreso de la pausa, hay una distorsión respecto a la realidad política en Venezuela que no la está diciendo Carlos Peñalosa, no la está estableciendo Canalí, no la está estableciendo incluso nuestra invitada. Hay un reconocimiento que se tiene a la figura del Poder Ejecutivo, a la figura del Poder Judicial y a la figura del Poder Legislativo, que es parcial en algunos sitios, fuera de nuestras fronteras no reconocen en algunos países a la actual Asamblea como Asamblea, al Poder Judicial como Poder Judicial ni al Presidente como Presidente. Esa realidad, ¿cómo cambiarla? Y es la propuesta. Entramos en la siguiente parte con esa propuesta que adelanta la Alianza Nacional Constituyente Originaria con nuestra invitada Blanca Rosa Mármol. Hacemos un corte y seguimos con más.